Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a la sesión de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Listo. ¿Están observando lo que les muestro en pantalla? ¿Me confirma, por favor? Bueno, bien. Para dar por cerrado definitivamente el capítulo 6, vamos a revisar un último requisito que se considera como transversal y es el requisito de la gestión de los cambios. ¿Por qué perdón, este es un requisito homólogo? ¿Por qué se considera homólogo? Porque este requisito, la planificación de los cambios en la norma ISO 9001, aparece identificado en el estándar 6.3 y lo mismo sucede en la norma ISO 22000. Es decir, este requisito de la planificación de los cambios aparece con el mismo numeral tanto para la norma 9001 como para la 22000. Pero resulta que para las normas ISO 14001 e ISO 45001, el requisito de la gestión del cambio aparece o aparecerá en capítulos posteriores. Bien, entonces lo que pretendo decirles aquí es que la gestión de los cambios es un ejercicio que tienen que hacer las empresas para garantizar que cualquier circunstancia que implique la modificación de las cuestiones internas y externas, positivas y negativas, o básicamente cualquier cambio que se dé dentro y fuera de la organización, la empresa pueda contar con todos los mecanismos necesarios para asegurarse de que esos cambios no vayan a comprometer la estabilidad del sistema de gestión. Entonces, les voy a explicar en qué consiste esta gestión del cambio de una vez, porque, por ejemplo, en la norma ISO 45001, lo veremos en el capítulo 8. En la norma ISO 14001, la gestión del cambio aparece como un requisito que es inherente a la planificación del sistema de gestión. Por lo tanto, no se hace necesario formular o establecer un requisito normativo que indique o que exija básicamente la gestión del cambio, sino que la gestión del cambio se incorpora como una acción que es inherente a la gestión ambiental, y lo mismo sucede aquí con la norma ISO 45001, que básicamente la 45001 establece que la gestión del cambio sea como un mecanismo que le permita a la empresa, como medida de control operacional, que le permita a la empresa poder adaptarse a cualquier situación que pueda de alguna manera representar una modificación y que ésta tenga la posibilidad de desestabilizar y de tal vez debilitar al sistema de gestión. Entonces, les voy a explicar de una vez en qué consiste la planificación de los cambios para que lo tengan claro, porque repito, más adelante nos los vamos a encontrar. Entonces, aquí se los voy a explicar de una vez. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? Sean tan amables. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué significa la planificación de los cambios? La respuesta es muy sencilla. En el entorno de las empresas, es decir, afuera de las empresas, como adentro de ella, pueden surgir cambios. Por ejemplo, y cambios internos, aumento o disminución de la población trabajadora, ¿sí? El generar un nuevo proceso o eliminar un proceso, el modificar los puestos de trabajo, por ejemplo, la adquisición de equipos, herramientas, vehículos, maquinarias, etcétera, etcétera, que necesita la empresa para poder llevar a cabo su actividad económica, ¿sí? Como también factores externos como los cambios en la legislación o los cambios en los requisitos legales, por ejemplo, cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas externas, como lo son
los clientes, los proveedores, los organismos de control, la comunidad en general. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que dicen las normas internacionales al respecto? Las normas internacionales al respecto establecen que la organización tiene que estar en la capacidad de poder identificar y comprender ese cambio, analizar sus causas y formular las acciones para poderse acoplar a esos cambios. Por lo tanto, las empresas pueden implementar cualquier mecanismo de identificación y análisis de causas para poder proceder adecuadamente con respecto al cambio. Por ejemplo, las empresas pueden implementar el árbol de causalidad. Las empresas pueden implementar los 5 por qué. Las empresas pueden inclusive implementar el diagrama de Ishikawa o diagrama espina de pescado, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo importante con respecto a la gestión del cambio? Que la organización los pueda identificar, los pueda comprender y pueda reconocer y analizar sus causas para que se formulen las acciones pertinentes que ayuden a que la organización a través de su sistema de gestión se acoplen a esos cambios, permitiendo así evitar a toda costa comprometer la estabilidad y el funcionamiento de la actividad económica y por ende la del sistema de gestión. Por supuesto que la identificación de los cambios, la identificación y comprensión de los cambios, la identificación y análisis de las causas y las acciones que se vayan a formular alrededor de el abordaje de las circunstancias de cambio, por supuesto que deben quedar documentados. Eso es, en últimas, lo que dicen las normas internacionales con respecto a la gestión de los cambios. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Listo? Yo entiendo los cambios asociados a las actividades que pueden afectar directa e indirectamente los productos y servicios que realiza la organización en sus diferentes procesos. Milagros, recuerda que estamos hablando de un sistema integrado de gestión. No solo estamos hablando de productos, estamos hablando de los cambios que puedan de alguna manera comprometer la seguridad, salud y bienestar de las personas, que puedan comprometer el desempeño ambiental de la organización, que puedan comprometer la capacidad de asegurar la inocuidad de los alimentos, etcétera, etcétera. Me hago entender, Milagros, y para todos me confirman, por favor. Entonces, no nos centremos solamente en productos y servicios. Recuerden que estamos hablando de un sistema integrado de gestión en el cual se va a desarrollar o se desarrollará o se desenvolverá en una serie de contextos que obviamente cada contexto puede generar cambios y por lo tanto tienen la posibilidad o tendrían el potencial de poner poner en riesgo la estabilidad y funcionamiento del sistema de gestión. Hilary, la documentación, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, si la empresa va a utilizar el diagrama de Ishikawa para identificar y analizar las causas de los cambios, pues tendrá que documentar ese diagrama de Ishikawa. Por ejemplo, lo puede hacer a través de un informe, a través de un acta, a través del documento que consideren pertinente. Lo importante como auditores, ¿qué es lo que nos debe constar a nosotros? Primero, que la organización puede ser a través de un instructivo o a través de un procedimiento, ¿sí? ¿Cuál será la forma en la que primero identifican y comprenden los cambios a partir del reconocimiento y análisis de las causas? ¿Y qué determinaciones o qué consideraciones tendrá en cuenta para formular las acciones y cómo documentarán las acciones para llevar a cabo digamos, el acoplamiento o a la adaptación a esos cambios? ¿Bien? ¿Listo? Entonces, esas acciones se pueden formular en planes de acción, si así lo desea la empresa, está perfecto. Si lo quiere hacer a través de un programa de actividades, está bien, etcétera, etcétera. Y además asegurarnos de que dentro de esas consideraciones la organización determine las medidas necesarias para confirmar que efectivamente esas acciones han sido eficaces, es decir, que esas acciones le permitieron acoplarse o adaptarse a esos cambios. Me hice entender, Hillary, y para todos me confirman, por favor. Pero no entendí el cambio con la compra de vehículos para la empresa. A ver, Milagros, suponte que
tú y yo trabajamos en una empresa en donde nunca tuvimos un vehículo, nunca. Nuestra organización nunca tuvo un vehículo, pero de repente la alta dirección toma la decisión de adquirir un vehículo. Pregunto, ¿la presencia de ese vehículo puede generar cambios? ¿Qué opinan ustedes? Claro que sí. Por ejemplo, se reducirán considerablemente los tiempos para las prestaciones de servicios. Por ejemplo, será necesario vincular a la organización personas competentes o que cumplan requisitos para poder conducir de manera segura. Por lo tanto, es muy probable que se pueda crear un nuevo cargo o inclusive asegurarse de que quienes van a manipular el vehículo adquieran, desarrollen y mejoren continuamente las competencias para operar el vehículo. ¿De acuerdo? El cambio estará asociado a la actividad que se realizará con ese vehículo y los efectos que pueda generar ese cambio en la actividad que realizarán los vehículos. Porque, Milagros, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Un vehículo debe manipular una persona competente? ¿Qué opinan ustedes? Ah, bueno, entonces, si en la organización no hay o no existe la persona con las competencias para operar o conducir el vehículo, ¿qué tiene que hacer la organización? Incluir dentro de los, por ejemplo, la descripción del cargo o las competencias para el cargo, aquellas competencias que le permitan a esas personas poder operar o estar en condiciones de manipular el vehículo. Ahí ya tenemos un cambio. Bien. Por ejemplo, es muy probable que la organización establezca algunos criterios de actuación, políticas de seguridad vial, entre otras que no estaban incorporadas dentro del sistema de gestión. Ahí tenemos otro cambio. La organización tiene que asegurarse de la disponibilidad del vehículo antes y después de usarse para garantizar que el vehículo está en condiciones de operación y funcionamiento y pretender disminuir la probabilidad de que ocurra un accidente de trabajo, por ejemplo, por causas mecánicas. Ahí tenemos otro cambio. Y todos los que ustedes quieran desencadenar o todos los que ustedes puedan identificar de ahí en adelante al momento de incluir cambios dentro del sistema de gestión. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bueno, muy bien. Y esos cambios pueden estar presentes en la seguridad e inocuidad de los alimentos, por ejemplo, en los procedimientos que tal vez se actualicen producto de algún requisito legal en relación con la manipulación de los alimentos o la producción de alimentos o las condiciones de bioseguridad que se tienen que asegurar en cada puesto de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. En materia de seguridad y salud en el trabajo, la aparición de nuevas tecnologías para la protección de los colaboradores, la actualización de los requisitos legales en materia de prevención de riesgos laborales, por ejemplo, correcto, Víctor, exactamente, eso es lo que les estaba diciendo a ustedes, el aumento o disminución del personal. Es más, un nuevo proyecto o un nuevo contrato para la organización pueden implicar cambios. Por ejemplo, supongan ustedes que nosotros trabajamos en una empresa común y corriente y ya tenemos todo nuestro equipo de trabajo concentrado en tres contratos y de repente nos ganamos, por ejemplo, a través de un proceso de licitación, un nuevo contrato. Ese nuevo contrato perfectamente puede exigir, por ejemplo, el aumento de la plantilla o el número de colaboradores de la empresa para ejecutar ese contrato. Dos, la adquisición de herramientas, equipos y maquinarias específicos para poder cumplir con ese contrato. ¿Qué significa la adquisición de nuevos equipos y herramientas? Implementar medidas o nuevas directrices para garantizar el funcionamiento y disponibilidad de esos equipos y herramientas necesarios para ejecutar ese contrato. Inclusive el nuevo contrato puede representar nuevos compromisos o requisitos de obligatorio cumplimiento, tanto legales como contractuales para la empresa, y ahí tenemos otra serie de cambios, entre otros. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo?
Muy bien. Perfecto. ¿Alguien tiene preguntas en relación con la gestión del cambio? Aquí como les decía a ustedes, aquí para la documentación de la gestión del cambio no hay un documento estándar, lo pueden documentar en actas, lo pueden documentar en informes, lo pueden documentar en planes de acción, lo pueden documentar en un programa de actividades, lo pueden documentar donde consideren pertinente. Recuerden qué es lo importante o qué es lo que a nosotros como auditores nos debe constar. Primero, que la organización identifique y comprende los cambios que se dan dentro y fuera de la organización. Segundo, que implementa estrategias para identificar y analizar las causas de esos cambios. Tercero, que a nosotros nos quede claro que a raíz o a partir de los resultados que se obtengan de la identificación y análisis de las causas que generaron esos cambios, la organización formula o formuló acciones para adaptarse a esos cambios y por supuesto asegurarnos de que la empresa implementa o lleva a cabo acciones para asegurarse o evaluar la eficacia de esas acciones en relación con los cambios. Eso es lo que en resumidas cuentas es lo que nos debe costar a nosotros como auditores en relación con la gestión de los cambios, que pueden darse en la gestión y aseguramiento de la calidad, en el desempeño ambiental de la organización, en la seguridad e inocuidad de los alimentos, en la gestión de la, bueno, calidad, gestión ambiental, gestión de la seguridad y salud en el trabajo y obviamente en lo que tiene que ver con la gestión de cumplimiento de requisitos legales o compliance. Lo dicho hasta aquí les ha quedado claro. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bueno. Dentro del control de mejora se pueden incluir también los cambios. Indiscutiblemente, mi querida Milagros. Claro que sí, por supuesto que sí. Porque recuerden ustedes, mis estimados estudiantes, que los sistemas de gestión se basan según en una, mm, en una estrategia denominada ciclo PHVA o ciclo de mejora continua. Y resulta que las condiciones, es decir, los fenómenos que suceden dentro y fuera de una organización no son estáticos, sino que por el contrario cambian o evolucionan constantemente. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque las necesidades y expectativas cambian, los contextos geopolíticos cambian, las condiciones o los requisitos cambian, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué tan rigurosas deben ser las mejoras en cuanto a una metodología en particular? César, ninguna. O sea, lo importante, repito e insisto, lo importante o lo que nos debe constar a nosotros como auditores es todo lo que les acabo de decir anteriormente. Hay métodos que son muy sencillos o hay métodos que pueden utilizar las empresas y que este ejercicio de la gestión del cambio representa una evaluación muy simple, una evaluación muy sencilla, como hay otros métodos que son más rigurosos. ¿De acuerdo? Repito, ¿qué es lo importante? Lo repito por última vez. Reconocer y comprender los cambios que suceden dentro y fuera de la organización. Lo pueden hacer de muchas maneras o de la metodología que consideren pertinentes. ¿De acuerdo? Segundo, utilizar un método para identificar y analizar las causas que generaron esos cambios. Pueden utilizar cualquier método, el que quiera utilizar la empresa. Producto de la identificación y análisis de las causas, la empresa, o según los resultados de la identificación y análisis de las causas, la empresa tiene que formular acciones para abordar esos cambios. Permítame un momento, por favor. Según los resultados de la identificación y análisis de las causas, lo que ven a continuación es la formulación de las acciones, que pueden reflejarse en planes de trabajo, programas de trabajo, etcétera, etcétera. Y por último, asegurarnos que la organización implementa acciones para asegurarse o confirmar o garantizar la eficacia de las acciones. Por ejemplo, que la empresa dice, cada tanto vamos a realizar comités de trabajo para confirmar la eficacia de las acciones. Perfecto, está bien. La organización dice, vamos a medir la eficacia de las acciones a través de índices de desempeño.
Maravilloso, no hay ningún problema. Hay otras empresas que dicen, no, lo vamos a realizar a través de auditorías internas. Perfecto, no hay ningún problema. Cualquiera de esas acciones, entre otras, son totalmente válidas para confirmar la eficacia de las acciones en relación con la gestión del cambio. Se debe tener un documento para respaldar la continuidad e integridad del sistema de gestión. Avianis, con respecto a eso vamos a hablar cuando lleguemos al capítulo 10. Aquí no es pertinente o demasiado prematuro hablar de respaldar la continuidad de integridad del sistema de gestión. Pero para que lo sepas desde ya, efectivamente, hay unas acciones y unas decisiones que se tienen que formular y eso obviamente o por supuesto tendrá que estar debidamente documentado. ¿Listo? Bien. Con eso entonces, estimados estudiantes, pasamos inmediatamente al capítulo 7 que se llama apoyo. ¿Listo? Ya con lo visto en el capítulo 6, como ustedes se pudieron dar cuenta, es un capítulo que es algo extenso o su comprensión o la explicación es algo extensa porque es el que prácticamente determina o enmarca o establece los principios que se tienen que establecer para lograr poner en marcha el sistema de gestión. ¿De acuerdo? Ahora bien, atentos con lo que les voy a decir a continuación. Recuerden ustedes que cuando empezamos a revisar todos estos mecanismos o estrategias para la identificación, análisis y evaluación de riesgos y la formulación de las acciones, o dicho en otras palabras, cuando empezamos a estudiar este tema de las acciones para abordar riesgos y oportunidades que surgen o se pueden establecer a partir de todos los instrumentos de los que hemos hablado hasta ahora, ¿bien? ¿En qué consiste la implementación de un sistema de gestión? ¿O a qué hacen referencia las normas cuando hablan de la implementación de un sistema de gestión? La respuesta es muy sencilla. Implementar un sistema de gestión consiste en ejecutar las acciones que se determinaron para abordar los riesgos y oportunidades. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Todas las acciones que se formularon a partir de las matrices que estudiamos en el capítulo 6, todo lo que vimos alrededor del capítulo 6. Recuerden ustedes que este capítulo exige que las normas internacionales, al identificar, analizar y evaluar las circunstancias de riesgo, como lo vimos según lo establece la norma ISO 31000 e ISO 31010, las empresas tienen que formular acciones para abordar esos riesgos y por ende las oportunidades también. Por lo tanto, la implementación de un sistema de gestión simple y sencillamente consiste en poner en marcha esas acciones. Por ejemplo, la empresa en materia ambiental para hacerle frente a sus impactos ambientales considerados como negativos, es decir, las circunstancias de riesgo ambiental propiamente dichas, sabiendo que la significancia e importancia de ese impacto ambiental, digamos, está dentro de una calificación cuantitativa bastante alta, quiere decir que hay altísimas probabilidades de que haya una situación de contaminación ambiental y además sus consecuencias serían bastante severas para el medio ambiente, la organización estableció la elaboración de un plan o programa para la gestión integral de residuos peligrosos como acciones para abordar esos riesgos. Ahora, ¿en qué consiste la implementación del sistema de gestión ambiental? Ejecutar ese programa, eso es todo. Supongan ustedes que la organización detectó como circunstancia de riesgo, repito, la posibilidad de que alguna persona o algún funcionario se pueda hacer de los recursos de la empresa sin el consentimiento de la misma y determinó pertinente implementar un programa o un procedimiento de la seguridad de los recursos, por poner un ejemplo. ¿En qué consiste implementar el sistema de gestión de compliance o de cumplimiento legal? Poner en marcha ese programa de seguridad de los recursos o de los recursos económicos o de los dineros de la empresa. En eso consiste la implementación de un sistema de gestión, poner en marcha las acciones que la propia empresa estableció para abordar los riesgos y oportunidades. ¿Me hice entender, sean tan amables? ¿O alguien tiene alguna pregunta hasta acá?
¿Listo? Bien. En eso consiste la implementación de un sistema de gestión. Así de sencillo. Bien, ahora, ¿qué sucede? Para poner en marcha esas acciones o para poder ejecutar esas acciones definidas para abordar los riesgos y oportunidades, la organización tendrá que asegurar unas garantías mínimas o unas condiciones mínimas para poderse ejecutar. Es decir, si la empresa va a implementar ese programa de gestión integral de residuos peligrosos, para poder poner en marcha ese programa hay que asegurar la disponibilidad de los recursos mínimos que exige ese programa. Para poder implementar, por ejemplo, un programa para la prevención de caídas al momento de realizar trabajos en alturas, lo mínimo que hay que asegurar para lograr que ese programa funcione son los recursos que exige ese programa. Por lo tanto, el capítulo 7 consiste en las condiciones mínimas en donde se incluyen los recursos para lograr que los sistemas de gestión funcionen. Hay unas condiciones mínimas para implementarse. Eso es lo que a nosotros nos van a explicar o eso es lo que nos van a presentar a nosotros los estándares contenidos en el capítulo 7. ¿Cuáles son las condiciones mínimas para lograr que los sistemas de gestión funcionen? ¿O cuáles son las condiciones mínimas que se deben asegurar para que los sistemas de gestión se puedan implementar? Es decir, se puedan ejecutar las acciones para abordar los riesgos y oportunidades. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, atentos porque aquí este capítulo 7 tiene una particularidad con las normas ISO 9001 en adelante. Lo mismo con las normas ISO, o sea, hay una particularidad importante que tienen este capítulo 7 para las normas ISO 9001 e ISO 22000 con respecto al resto de las normas. ¿Cuál es la particularidad? Resulta que el capítulo 7 para las normas ISO 9001 e ISO 22000 hacen una descripción detallada de los recursos y condiciones mínimas que se deben implementar, o en este caso, la norma ISO 9001 e ISO 22000 hacen una descripción detallada de los recursos que necesita el sistema de gestión para poder funcionar. En cambio, para las normas ISO 14001 y 45001, simplemente, la norma ISO 37301, simplemente hace referencia a que para poner en marcha esos sistemas de gestión, los miembros de la alta dirección deberán garantizar la disponibilidad de los recursos y condiciones mínimas que se necesiten para poner en marcha esas acciones. En cambio, en la norma ISO 9001 e ISO 22000 hacen una descripción muy detallada de los recursos que se necesitan para poner en marcha el sistema de gestión, como ustedes lo van a ver a continuación. ¿Qué significa esto? Significa que este estándar, el estándar 7.1, que es el primer requisito o estándar del capítulo 7, nos dicen a nosotros o les indican a las empresas cuáles son los recursos que debe asegurar la alta dirección para la implementación del sistema de gestión. Sin embargo, para la norma ISO 14001 e ISO 45001, independientemente de la actividad económica a la que se dedique la empresa, la alta dirección deberá garantizar los recursos para poner en marcha el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, el sistema de gestión ambiental y para la 37301 lo propio. En cambio, para la norma ISO 9001 se describen específicamente cuáles son los recursos que se necesitan para garantizar la calidad o asegurar la calidad de los productos y servicios
como también la seguridad e inocuidad de los alimentos. Si me hice entender, ¿me confirman, por favor? ¿Listo? Entonces, observen ustedes la diferencia en cómo se describen los recursos en la 9001, 22000 con el resto de las normas internacionales. Miren, por ejemplo, aquí la norma ISO 14001 es clara. Estándar 7.1, recursos. Dice, la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental. Punto. No dice nada más. Entonces, ¿qué sucede? Es factible que aquellas empresas que quieran pretender implementar un sistema de gestión ambiental y que por primera vez haya tenido contacto con esta norma internacional, generen ciertas confusiones o no sepan exactamente de cuáles recursos se están hablando. Y lo mismo sucede en la norma ISO 45001. Observen ustedes, estándar 7.1 dice, recursos. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Lo mismo. Aquella empresa que por primera vez tenga contacto con esta norma internacional perfectamente puede quedar desubicada en cuanto al desconocer con exactitud cuáles son los recursos que necesita el sistema de gestión para poder funcionar. Pero resulta que en la norma ISO 9001 exigen como mínimo los siguientes recursos para poner en marcha la gestión y el aseguramiento de la calidad. Personas, ¿sí? Infraestructura, ¿de acuerdo? Ambientes para la operación de los procesos, recursos de seguimiento y medición, y aquí conocimientos de la organización. Y resulta que la norma ISO 22000 hace lo propio. Personas, infraestructura, ambiente de trabajo, elementos del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos desarrollados externamente, control de procesos, productos o servicios proporcionados externamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Correcto, Priscila. ¿Por qué las normas ISO 22000 e ISO 9001 hacen esas especificaciones? La respuesta muy sencilla, porque la 9001, como la norma ISO 22000, están ligadas a la naturaleza de la forma en la que las empresas generan los productos y servicios. Quiero hacerles la siguiente pregunta. Supongan ustedes que todos hacemos parte de una empresa que presta servicios de transporte escolar. Pregunto, ¿los recursos que necesita la empresa para prestar los servicios de transporte escolar serán los mismos recursos que requiera una empresa, por ejemplo, un laboratorio clínico? ¿Serán los mismos? ¿Qué opinan ustedes? Exactamente, estamos totalmente de acuerdo. Los recursos no serán los mismos. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que estamos hablando de actividades económicas distintas. Es decir, empresas que tuvieron la facultad o la posibilidad de determinar su cadena de valor. Por ende, al determinar su cadena de valor, las empresas establecen o asociadas a esas cadenas de valor que cada organización generó para llevar a cabo su actividad económica, será fundamental la presencia o la disponibilidad de los recursos para precisamente poder llevar a cabo esa actividad económica, de la forma como la consideró pertinente la organización. Entonces, la norma ISO 9001 y 22000 están directamente ligadas a la actividad económica a la que se dedica la empresa y a las condiciones en las que se generan los productos y servicios. Y como todos sabemos, las empresas generan sus productos y servicios de manera distintas.
Por eso, los recursos en materia de gestión de la calidad y gestión e inocuidad de la gestión de la seguridad e inocuidad de los alimentos va acorde con la forma en la que la empresa genere esos productos, genere sus servicios o manipule los alimentos. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Vale? Sin embargo, aquí estas normas internacionales le pueden dar una idea mucho más exacta de los que serían los recursos mínimos que debe implementar la empresa para lograr, o los recursos mínimos que debe asegurar para poner en marcha un sistema de gestión. Y ustedes se van a dar cuenta por qué. Con respecto a este capítulo 7, la norma ISO 22000 tiene ciertas diferencias y con mucho gusto se las voy a explicar porque es una norma sectorial. Recuerden ustedes que es una norma que va dirigida va dirigida a empresas, en este caso, relacionadas con la generación de alimentos o productos alimenticios o la manipulación de alimentos o el suministro de alimentos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se las voy a explicar con mucho gusto. Entonces, observen ustedes, empecemos aquí. Las personas, estándar 7.1.2. ¿Qué es lo que nos exigen a nosotros como auditores las normas ISO 9001 e ISO 22000? Que la empresa tiene que asegurarse de que se vinculen personas que cumplan la competencia o que sean capaces de satisfacer las necesidades y expectativas o los requisitos de competencia que establezca la propia organización. Es decir, todas las personas que están presentes en una empresa, entendiéndose que el talento humano es uno de los recursos más importantes para cualquier organización, ¿sí? Estas normas internacionales le exigen a las empresas que deben asegurarse de que todos los que estén presentes o hagan parte de su infraestructura tienen que ser personas que sean competentes. Es decir, que cumplan con los requisitos o las necesidades y expectativas que ha establecido la propia organización alrededor de las competencias para ocupar un lugar dentro de la organización. Quiere decir que la evidencia o las evidencias que tienen que generar aquí las empresas son dos, básicamente. La primera, que la organización debe tener claramente establecido los mecanismos para llevar a cabo de manera adecuada la convocatoria, reclutamiento, selección y contratación del personal. Hasta ahí me hice entender, ¿me confirman, por favor? ¿Listo? ¿Por ¿Por qué se exige esto? Sencillo, porque esas directrices son las que le van a permitir a la empresa poder de manera objetiva seleccionar aquellas personas que cumplan con esos requisitos o con las necesidades y expectativas de la organización. ¿En qué consiste la convocatoria? Es cuando la empresa divulga a la sociedad la necesidad de vincular personal a su infraestructura. Por ejemplo, a través de las bolsas de trabajo, bolsas de empleo, a través de las redes sociales, a través de los canales de comunicación tradicionales como prensa, radio, televisión, en fin. En eso consiste la convocatoria. La empresa dice, necesitamos, anuncia a toda la sociedad las vacantes o la vacante que debe suplir para que su infraestructura o su estructura organizacional quede completa y por lo tanto en esa comunicación o divulgación de esa vacante mencionan acerca de el nombre de la vacante y todos los requisitos que debe cumplir el candidato que pretenda hacerse esa vacante. ¿En qué consiste el reclutamiento? El reclutamiento consiste en el ejercicio a través del cual la organización recepciona los currículum o las hojas de vida de los candidatos, ¿sí? Entonces la empresa dentro de sus procedimientos puede decir, vamos a llevar a cabo o vamos a iniciar el proceso de selección y contratación de personal con 30 currículums o a partir de 30 currículums vamos a cerrar la convocatoria y con esos 30 candidatos empezamos a ejecutar o realizar las etapas siguientes.
Si dado el caso no se contempla el mínimo de personas para continuar con la etapa siguiente, la empresa vuelve y realiza la convocatoria, sigue con el proceso de reclutamiento y luego, cuando se hayan cumplido esos requisitos, continuará con las demás etapas. ¿En qué consiste la selección de personal? Es cuando la empresa en esa convocatoria ha hecho los respectivos filtros o los respectivos ejercicios para decir quiénes inicialmente cumple con los requisitos para luego pasar a las entrevistas, a las etapas psicotécnicas y todas las demás pruebas, ¿de acuerdo? Todas las demás pruebas que considere pertinente la organización para luego, en la parte final, en la contratación de personal, poder contratar a quien haya cumplido con esos requisitos. Quiere decir que para poder llevar a cabo de manera eficaz y correcta la convocatoria, reclutamiento, selección y contratación del personal, ¿sí? La empresa tiene que guiarse según los requisitos establecidos en lo que ustedes conocen como descripción del cargo, perfil del cargo, o como lo llamen en sus países. Entonces, en este caso, la empresa tendrá que asegurar la presentación o disponibilidad de esas dos evidencias. El proceso o el procedimiento o el método de trabajo, sea procedimiento instructivo, manual, protocolo, reglamento, en el que establezca con exactitud cómo ejecutará las etapas de convocatoria, reclutamiento, selección y contratación de personal y también los requisitos en cuanto a competencias laborales definidos en esos documentos conocidos como descripción del cargo, perfil del cargo o como lo llamen en sus países. Hasta ahí me hice entender, me confirman por favor, sean tan amables. ¿Listo? Entonces, ahí van esos son los dos requisitos para darle cumplimiento a ese estándar, las personas. Pero quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Será que una persona, una empresa que esté implementando un sistema de gestión, el que ustedes quieran, por ejemplo, un sistema de gestión ambiental, será que la empresa dentro de sus requisitos de competencia necesitan personas que, o la empresa puede considerar vincular personas a su infraestructura que tengan un mínimo de conocimientos en materia ambiental? ¿Qué opinan ustedes? ¿O un mínimo de conocimientos en seguridad y salud en el trabajo? Claro que sí, por supuesto. Eso significa que si la organización está implementando un sistema de gestión ambiental o un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, dentro de los perfiles profesionales o descripción del cargo o descripción del perfil, como ustedes lo llamen, pueden incluirse competencias, es decir, conocimientos, habilidades, trayectoria profesional en empresas que ya hayan implementado sistemas de gestión ambiental o de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Para que se vinculen personas que tienen idea de qué es un sistema de gestión y puedan contribuir eficazmente a la implementación del propio sistema de gestión. Todos tienen competencias, habilidades blandas y duras. Correcto, mi querido Víctor, exactamente. Y esas habilidades blandas y duras van contempladas en ese perfil del cargo o en esa descripción del cargo o descriptor del cargo, como ustedes lo llamen en sus países. A propósito, ¿ustedes saben cuáles son o a qué hacemos referencia cuando hablamos de habilidades blandas y duras? ¿Sí tienen idea de esto o no? Estas dos normas por analogía pueden aplicarse en las otras normas que no especifican tales procesos. Correcto, mi querido Manuel. Exactamente. Exactamente, tienes toda la razón. Si una empresa va a empezar a cumplir con los estándares del capítulo 7 en materia de recursos y no sabe con exactitud cuáles son, puede revisar la norma ISO 9001 y ahí están los recursos mínimos que debe asegurar la empresa para implementar un sistema de gestión. O si va a implementar la norma ISO 45001 y no sabe exactamente cuáles son los recursos, puede revisar la norma ISO 9001 y ahí le describen exactamente cuáles son los mínimos recursos. No quiere decir que estos sean los únicos, pueden asegurar más. Los mínimos recursos para poner en marcha el sistema de gestión y lo puedan hacer perfectamente. Profe, ¿qué pasa con las empresas que contratan personal en otras ciudades, en este caso seguridad privada, pero no realizan los exámenes de ingreso? Víctor, están incumpliendo un requisito obligatorio de cumplimiento.
Si me estás hablando en de Colombia, recuerda que según el decreto 1072 establece que toda persona que se incorpore a una organización, la empresa está obligada a conocer las condiciones de salud a las que ingresa a la organización porque debido al tipo de tareas y actividades que ejecuta rutinariamente, esos estados de salud se pueden empeorar, obligando a la empresa a implementar acciones o actividades de vigilancia epidemiológica. ¿Qué son las acciones de vigilancia epidemiológica? Hacerle monitoreo a esas condiciones de salud, pero para poder hacer monitoreo debe haber un diagnóstico inicial. Por eso es obligatorio realizar los exámenes ocupacionales o los exámenes de ingreso cuando el trabajador tenga cierta trayectoria en la empresa, hacer los periódicos para hacer monitoreo o vigilancia epidemiológica de las condiciones de salud y cuando se retire hacer los exámenes ocupacionales de retiro para saber las condiciones de salud en las que la persona se desvincula de la organización. Por ende, no lo digo yo. Eso lo definen los marcos legales regulatorios en Colombia en relación con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Me hice entender, Víctor, y para todos? ¿Me confirman, por favor? Las habilidades blandas son competencias interpersonales y las habilidades duras son conocimientos y destrezas. Correcto. Adicional, lo que tú mencionaste, estimado Mario, en los requisitos 5.3, cuando la organización asigna los roles, responsabilidades y autoridad, deben tener las competencias y no suministrárselas en los sistemas de gestión. Exactamente, mi querido Víctor. Así es, tienes toda la razón. Sí, señor, tienes toda la razón. Y así lo dice el estándar 5.3. Así es. Profe, no es necesario un examen médico, me refiero a exámenes de sangre. Me refiero a exámenes de sangre. No es necesario un examen. Hilary, no comprendo muy bien tu comentario. Me encantaría que lo replantearas para poderlo observar o comprender. ¿Listo? Si una empresa contrata a personal recién graduado, ¿cuánto tiempo de capacitación necesitaría esa persona para integrar al sistema? María, es que desde el primer instante de que la persona ingresa a una organización implementándose un sistema de gestión, cualquiera que sea, inmediatamente tiene que ponerse al tanto del sistema de gestión. Así de sencillo. Y para que la empresa no sea afectada, exactamente. De hecho y derecho, los exámenes médicos se deben realizar antes y después de otorgar y disfrutar las vacaciones. Las blandas son el conocimiento empírico y las duras las que obtienen a través del estudio realizado. Bueno, les voy a decir la diferencia entre las habilidades blandas y duras. Las habilidades blandas y duras, como lo dijo por acá nuestra compañera, por aquí, Rina, dice, las habilidades blandas son competencias interpersonales. Exactamente. Las habilidades blandas son aquellas destrezas que tiene una persona para interrelacionarse con sus semejantes. Las habilidades blandas hace referencia a esas habilidades que tienen los colaboradores para interrelacionarse o interactuar con sus semejantes. Por ejemplo, dentro de las habilidades blandas encontramos el liderazgo. En todo equipo de trabajo puede haber un líder y esa figura de líder puede ser producto de la interrelación con sus compañeros, destacándose esta persona dentro del grupo de trabajo y que lo convierten en un modelo a seguir o una persona que tiene la autoridad para dirigir a sus compañeros. Por ejemplo, la capacidad de resolver conflictos, la capacidad de poder comunicarse asertivamente, la capacidad de poder trabajar bajo presión, la capacidad de poder programar y planificar sus actividades, entre otras. Esas son las habilidades blandas, las capacidades o competencias o habilidades que tienen las personas para poderse relacionar o interactuar con sus semejantes en su trabajo o en la organización donde laboren. Y las habilidades blandas, las habilidades duras son aquellas habilidades que se adquieren a partir de procesos de capacitación y formación a través de instituciones educativas que les suministran y les permiten desarrollar esas habilidades de manera técnica y práctica. Les coloco el siguiente ejemplo. Un ingeniero civil posee los conocimientos y las habilidades necesarias para calcular la cantidad de materiales que requiere una construcción. ¿Por qué el ingeniero civil tiene las habilidades o los conocimientos para construir, para saber con exactitud la cantidad de materiales que necesita una construcción? Porque durante su carrera de pregrado se capacitó, se formó, se entrenó, estudió, revisó
procedimientos, metodologías, textos, exactamente, hay un conocimiento técnico que implica una serie de información relacionada a partir de la aplicación de fórmulas matemáticas, entre otras, que le permitieron desarrollar la habilidad de calcular la cantidad de materiales que requiere una construcción. Esas son habilidades duras. Otro ejemplo, nosotros los contadores públicos podemos o estamos en la capacidad, o los licenciados en contabilidad tenemos la capacidad de elaborar estados financieros. Y no solo eso, analizarlos y comprender la salud financiera de la empresa según la información que arroja un estado financiero. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque nosotros en nuestro proceso de pregrado fuimos capacitados, formados y entrenados a través de procedimientos, metodologías, requisitos legales, entre otros, que nos permitieron a nosotros poder crear o adquirir la habilidad de poder crear, ¿sí?, un estado financiero, comprenderlo, analizarlo y trasladárselo a sus partes interesadas. Esos son las que se conocen como habilidades duras. Exactamente, Víctor. Por ejemplo, un profesional del derecho, un abogado o licenciado en derecho, las habilidades duras son relacionadas con la interpretación y aplicación de las normas legales. Por ejemplo, un abogado o licenciado en derecho que se especialice en lo penal, él podrá enfrentar un caso en lo penal porque fue capacitado, formado y entrenado para hacer la lectura, interpretación y aplicación del marco legal regulatorio en lo penal. Por lo tanto, las habilidades duras del abogado o el licenciado en derecho en lo penal se adquirieron gracias a esa formación, a esa capacitación y entrenamiento que tuvo en la institución educativa donde le permitió adquirir esas habilidades. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Entonces, esas son las que están relacionadas con las habilidades, o esa es la diferencia entre habilidades blandas y duras. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta en relación con ese estándar 7.1.2 denominado personas o les quedó claro? ¿Les quedó claro? Bueno, muy bien. Por ello, la definición de auditoría de Estado denota que las auditorías deben estar conformadas por un grupo multidisciplinario de profesionales. Exactamente. Muy bien, José Manuel. Es correcto. Así es. Tienes toda la razón. Vamos entonces con el siguiente estándar que es infraestructura. ¿A qué hace referencia con respecto la norma ISO 9001? ¿A qué hace referencia con respecto a la infraestructura? Sencillo. Para que todo sistema de gestión funcione correctamente a través de la implementación de las acciones para abordar riesgos y oportunidades, la empresa deberá determinar, poner a disposición y mantener los recursos de infraestructura que exija el sistema de gestión para ponerse en marcha. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de infraestructura? Vehículos, maquinaria, aparatos, dispositivos, software, hardware, tecnologías de la información y la comunicación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Dado que a través del uso de esos recursos, el sistema de gestión se va a poder materializar. Por lo tanto, aquí, en este estándar también se deben cumplir o se deben generar dos evidencias. ¿Cuál es la primera? Al tratarse de recursos de infraestructura, la organización tiene que reconocer los recursos de infraestructura que necesitará para poder llevar a cabo o garantizar el normal desarrollo de su actividad económica, como también la de su sistema de gestión. Por lo tanto, la organización deberá contar con una base de datos en donde se puedan reconocer todos los recursos de infraestructura que tiene. Esa base de datos es la que coloquialmente se conoce como inventario de activos. ¿Saben qué es un activo para una empresa? ¿Me confirma, por favor?
¿Saben qué es un activo para una organización? Exacto, Gustavo Adolfo, correcto. Un activo para una empresa será aquel bien o servicio que utilice la empresa para llevar a cabo su actividad económica. En este caso, la infraestructura, estamos haciendo referencia a aquellos bienes tangibles, bueno, e intangibles, ¿sí? En relación con los edificios y los servicios asociados como servicios de agua potable, servicio de gas natural, servicio de acueducto y alcantarillado, entre otros que se necesiten para llevar a cabo la actividad económica, por ejemplo, la maquinaria, equipos, herramientas, vehículos, aparatos, dispositivos de cualquier clase, como también los recursos de transporte, incluyendo las tecnologías de la comunicación y la información. Por ejemplo, sistemas de radiocomunicación, equipos de telefonía celular, equipos de cómputo, incluyendo software o aplicaciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dicen las normas internacionales con respecto a este estándar? La alta dirección deberá determinar y poner a disposición esos recursos de infraestructura y asegurarse que se mantienen. Por eso aquí es importante que la empresa reconozca o identifique todos los activos que utiliza para llevar a cabo su actividad económica y los aglutine o los reúna y los identifique plenamente en un inventario de activos. ¿Alguno de ustedes ha visto un inventario de activos? ¿Sí lo han observado o no? Perfecto. Un inventario de activos, mi querido Carlos Manuel, y para todos, mi querido César, es simplemente una base de datos en donde están relacionados todos los vehículos según unos criterios de identificación. Por ejemplo, los vehículos se pueden relacionar según su marca, según su modelo, según el tipo de combustible que utiliza, la potencia del motor, el cilindraje del motor, la capacidad de carga, si estamos hablando de vehículos de carga, el número de ejes, en fin, es una base de datos en donde la organización tiene la absoluta facultad, el año exacto, mi querido Ever, entre otros, la organización tiene la absoluta facultad de poder construir esa base de datos como considere pertinente, incluyendo en ese, sería como un inventario de todo lo que posee la empresa. Exactamente, César. Eso es lo que exigen las normas ISO 9001, como también la norma ISO 22000. Estas normas internacionales establecen, ¿sí? Establecen que se identifiquen esos recursos de infraestructura, pero resulta que también las normas internacionales establecen lo siguiente y se deben mantener. Es decir, que la organización tiene que asegurarse de que esos recursos de infraestructura estarán siempre a disposición de la organización y su actividad económica y por ende a disposición del sistema de gestión. Eso significa, y aquí viene la segunda evidencia, correcto, Jordani, la segunda evidencia es que la organización tiene que establecer y poner en marcha llámese procedimiento instructivo, manual, protocolo, reglamento, como ustedes lo quieran llamar, de mantenimiento preventivo y correctivo. Esas son las dos evidencias para cumplir con este requisito de la infraestructura. Primero, poder identificar y relacionar todos esos recursos de infraestructura al sistema de gestión a través de ese inventario de recursos de infraestructura o de activos. Y segundo, que la organización cuente con un procedimiento instructivo, manual, protocolo, reglamento para la realización de las actividades de mantenimiento preventivo, predictivo y o correctivo. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien.
Les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Será que los recursos de infraestructura son necesarios también para garantizar el funcionamiento del sistema de gestión ambiental? Por ejemplo, que la organización de alguna manera utilice ciertas sustancias químicas que puedan desencadenar impactos ambientales severos, por ejemplo, será necesario garantizar áreas de almacenamiento adecuadas para resguardar según un sistema globalmente armonizado, por ejemplo, esas sustancias químicas. Exactamente. ¿De acuerdo? Otra pregunta, ¿será necesario que estos recursos de infraestructura también se aseguren para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? Es decir, la disponibilidad y buen funcionamiento de los recursos de infraestructura son fundamentales para garantizar la protección y resguardo de la seguridad, salud y bienestar de los colaboradores. Exactamente. Entonces, también los recursos de infraestructura son perfectamente aplicables en la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Esto les quedó claro, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Vale, muy bien, perfecto. Vamos entonces ahora con el siguiente estándar. El siguiente estándar hace referencia a los ambientes o al ambiente para la operación de los procesos. ¿A qué hace referencia este estándar 7.1.4? Ambiente para la operación de los procesos es la forma más elegante de decir puestos de trabajo. ¿Sí me hice entender? Esa es la forma más elegante de decir puestos de trabajo. Cuando ustedes escuchen a un trabajador decir, es que me dirijo a mi ambiente para la operación de los procesos, te está diciendo, me voy para mi puesto de trabajo. Esos son los ambientes para la operación de los procesos. Los lugares abiertos o cerrados, ¿sí? En donde la empresa ejecuta sus procesos. Son los lugares abiertos o cerrados en donde la organización pone en marcha sus procesos, tanto para la gestión de la calidad como para la gestión de la seguridad e inocuidad de los alimentos, como para la gestión ambiental y la seguridad y salud del trabajo. Es absolutamente necesario garantizar que los puestos de trabajo o los ambientes para la operación de los procesos estén bajo control. Quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Será que se podrá gestionar y asegurar la calidad de productos y servicios en puestos de trabajo donde los residuos que se generan del proceso no se les dé una disposición final? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se podrá garantizar la calidad de producto? Exactamente, no va a ser posible. Segunda pregunta, ¿será posible lograr que los colaboradores se puedan concentrar en un ambiente para la operación de los procesos donde haya exceso de ruido? ¿Qué opinan ustedes? Exactamente, no será posible. ¿Será posible que en un ambiente para la operación de los procesos donde, por ejemplo, haya condiciones ambientales, digamos, en contra del desarrollo de los procesos? Por ejemplo, una condición ambiental puede ser, a ver, ayúdenme, muchachos. Supongan ustedes que estamos en una empresa, ¿sí? Correcto, JMA, en una empresa de fabricación de acero. Listo, supongamos que en una empresa de fabricación de acero se generan emisiones de material particulado. Correcto, Milagros, iba para allá. Supongan ustedes que en la fábrica de acero se genera material particulado y resulta que ese material particulado cae y se instala en la superficie de las máquinas que utiliza la empresa para llevar a cabo su actividad económica, provocando un sobrecalentamiento de la superficie de la máquina en donde sea posible alguna explosión o derrame de sustancias químicas al medio ambiente. Pregunto, en materia ambiental, ¿esos espacios para la operación de los procesos son adecuados? ¿Qué opinan ustedes? Exactamente, no serán adecuados. Entonces, inclusive, les quiero hacer la última pregunta. En un lugar donde se manipulen alimentos, por ejemplo, ¿sí?
En un lugar donde se manipulen alimentos, por ejemplo, ¿será posible garantizar la inocuidad de los alimentos si no habrían protocolos previos de bioseguridad? Es decir, una persona que viene del exterior o de la calle puede inmediatamente ingresar a un lugar donde va a manipular alimentos. Exactamente, no se puede. Por eso, las normas internacionales establecen o en cabeza de la alta dirección establecen que todos los lugares de trabajo tienen que estar en condiciones higiénicas, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, de calidad y de seguridad e inocuidad de los alimentos propicios para poder operar los procesos. ¿Qué es lo que exige este estándar aquí? Que la empresa establezca los mecanismos que considere pertinentes para asegurarse que los ambientes para la operación de los procesos estén en condiciones para operarlos o ejecutar o poner en marcha el sistema de gestión. Por ejemplo, en materia de seguridad e inocuidad de los alimentos, para poder ingresar a las áreas donde se manipulan los alimentos o en donde se tiene contacto con las materias primas, perfectamente pueden implementar protocolos de bioseguridad para evitar a toda costa la presencia de factores o algún peligro para la inocuidad de los alimentos que pueda desencadenar una contaminación de los alimentos. Por ejemplo, desinfección de zapatos, desinfección de manos, el cambio de ropa, el tipo de ropa que tiene que utilizarse, entre otras. Segundo, la organización también perfectamente puede implementar o llevar a cabo una serie de medidas como las inspecciones de lugares de trabajo o como las evaluaciones de los puestos de trabajo o inclusive ejecutar mediciones higiénicas y ambientales que le permitan conocer con exactitud las condiciones higiénicas, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y, y de seguridad y salud en el trabajo, de calidad, ambientales, de higiene y seguridad, entre otras, a través de esas acciones. Eso es lo que exige este estándar del ambiente para la operación de los procesos. Asegurarse que los lugares de trabajo donde se operan los procesos estén bajo control. ¿Y qué significa que estén bajo control? Asegurarse que las tareas y actividades que se ponen en marcha para la operación de los procesos estén en un ambiente adecuado y asegurarse y garantizar esos ambientes adecuados para poner en marcha el sistema de gestión. Entonces, ¿cuáles son las medidas que debería implementar la organización al respecto? Como se los acabo de decir, la realización de inspecciones de puestos de trabajo, por ejemplo, protocolos de bioseguridad para el ingreso y salida de personas de cada área de trabajo, por ejemplo, la realización de mediciones higiénicas y ambientales, por ejemplo, eh, cualquier evaluación o cualquier medida que le permita a la empresa conocer a fondo todas las condiciones físicas, químicas, biológicas, inclusive las condiciones de interrelación de los colaboradores, eh, las condiciones de seguridad, salud en el trabajo, todas las condiciones y factores que estén presentes allí en este puesto de trabajo y que le permita a la organización poder proceder de manera adecuada para poderlos controlar y así garantizar la disponibilidad de estos ambientes para la operación de los procesos. ¿Vale? Por ejemplo, profesor, en planta, cocinas industriales controlamos la extracción y renovación de aire por la cantidad de calor que se genera. Una de las razones es por la comodidad de los empleados y por otra, porque si no se controla la rotación de aire, crecen las bacterias. Exactamente, Jordani. Por ejemplo, todas esas medidas que la organización considere pertinentes para mantener bajo control las condiciones de los lugares de trabajo, recuerden, abiertos o cerrados, en donde se operen los procesos, son fundamentales para garantizar la conformidad o el buen funcionamiento de sus sistemas de gestión. Hasta ahí me hice entender. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bien. Hasta aquí, ¿alguien tiene preguntas? ¿Listo? Bueno, ok, listo.
Vamos entonces ahora con los recursos de seguimiento y medición. Atentos y atentas, por favor. Atentas y atentas, por favor. Atentos y atentas, por favor. Cuando se habla de, o a qué hacemos referencia cuando hablamos de los recursos de seguimiento y medición. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos en el capítulo 4 del alcance y las exclusiones del sistema de gestión? ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros hablábamos acerca de la declaración del alcance de la actividad económica y las exclusiones del sistema de gestión? ¿Sí lo recuerdan? ¿Listo? Pues bien, recuerden ustedes que dos de los únicos estándares que se pueden excluir de la norma ISO 9001, de hecho, de la norma ISO 9001, es de la única norma de la que se pueden contemplar la exclusión de requisitos, es precisamente este, los recursos de seguimiento y medición. ¿A qué hacen referencia los recursos de seguimiento y medición? Son aquellos dispositivos o aparatos que utilice la empresa para asegurarle al cliente que está recibiendo el producto y o el servicio según los requisitos pactados entre ambas partes. ¿De acuerdo? Repito, los recursos de seguimiento y medición hacen referencia a los dispositivos que debe utilizar la empresa para asegurarle al cliente de que recibe los productos y o servicios según los requisitos pactados tanto con la organización y obviamente sus necesidades y expectativas. Los recursos de seguimiento y medición son dispositivos que generan esa confiabilidad a través de unidades de medida, como lo son, por ejemplo, kilogramos, toneladas, kilómetros por hora, partes por millón, lumens, en fin. Bien, eso significa que los recursos de seguimiento y medición son dispositivos que tienen que asegurar su certeza en relación con las mediciones o los resultados que arroja el uso de ese recurso de seguimiento y medición. Quiere decir que esos recursos de seguimiento y medición son susceptibles a inspección, ajuste y calibración. Y como les había dicho a ustedes, no todas las empresas utilizan recursos de seguimiento y medición. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, este requisito es excluible. Es decir, se puede declarar la no aplicabilidad de este requisito. ¿Me hice entender hasta ahí? ¿Me confirman? Por favor, sean tan amables. ¿Listo? Muy bien. Un manómetro con medida de PSI, ¿cómo lo analizo? Como también un pie de metro digital, un GATA CBR, alguna sugerencia. Cuando no puedo escribir, no, a ver, muchachos, si la empresa utiliza recursos de seguimiento y medición, ese requisito no se puede excluir. Si la empresa no utiliza recursos de seguimiento y medición, no puede excluir, es así de sencillo. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Es así de fácil. Se puede incluir los análisis de control de calidad para aprobación de loterrina. Si eso se hace a través de un recurso de seguimiento y medición, perfecto, se tiene que incluir. ¿De acuerdo? Ok, bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las normas internacionales con respecto a los recursos de seguimiento y medición? Primero, en el caso de que la empresa los utilice, ¿sí? En el caso en el que la empresa utilice estos recursos de seguimiento y medición, ¿qué deberá hacer? Primero, incluirlos dentro de los recursos de infraestructura. Es decir, la empresa tendrá que incorporarlos a ese listado o inventarios, ¿sí? A ese listado
o inventario de los recursos de infraestructura para poder llevar a cabo su actividad económica. Bien sea, ojo con lo que les voy a decir a continuación, bien sea que los recursos de seguimiento y medición sean propios o rentados. ¿Me hice entender hasta ahí? ¿Me confirman, por favor? Independientemente de que los recursos de seguimiento y medición sean propios o rentados, la empresa los tiene que incluir dentro de ese listado de activos o en ese inventario de activos. ¿Por qué razón? Porque son los recursos que utiliza la empresa para asegurar, para gestionar la calidad de sus productos y servicios. Por lo tanto, la empresa está en la obligación de garantizar que esos recursos de seguimiento y medición se mantengan y estén a disposición de la actividad económica a la que realiza o a la que se dedica la empresa. Es así de sencillo. Bien. Si son rentados, el contratista responde, no. Tanto la empresa como el contratista responden. Recuerden que ayer les explicaba a ustedes, ¿sí? Recuerden que ayer les explicaba a ustedes acerca de esta figura legal denominada responsabilidad contractual solidario compartida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si la calidad de los productos y servicios que ofrece la organización se ve comprometida por algún recurso de seguimiento y medición que ha sido rentado o alquilado, es responsabilidad de la empresa, incluyendo de quien les alquiló o rentó ese equipo. ¿De acuerdo? Se debe separar los recursos. Sí, Rina, si desea hacerlo por separado, no hay ningún problema. Lo importante es que la organización los incorpore como recursos de infraestructura, específicamente como recursos de seguimiento y medición. ¿Me hice entender hasta ahí? ¿Me confirman, por favor? ¿Vale? Bien. Entonces, ese sería el primer requisito en cuanto al cumplimiento de este estándar de los recursos de seguimiento y medición. Ahora, la empresa, para garantizar que los recursos de seguimiento y medición o las mediciones de los recursos de seguimiento y medición sean confiables, tiene que asegurarse de que se realicen las respectivas o los respectivos ejercicios de inspección, ajuste y calibración. Quiere decir que la organización tendrá que asegurarse de que la empresa o el laboratorio que le preste los servicios de inspección, ajuste y calibración tiene que estar acreditada para prestar ese servicio. Es decir, si la empresa va a enviar a inspeccionar, a hacer mantenimiento y hacer calibración de los recursos de seguimiento y medición, tiene que asegurarse de que quien les va a prestar esos servicios están acreditados, es decir, están autorizados para llevar a cabo esa actividad económica. Por lo tanto, la empresa deberá solicitarle a este tipo de organizaciones el documento que los acredite para llevar a cabo o para prestar esos servicios. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Con lo que les acabo de decir. Bien. Obviamente, cuando los equipos sean rentados, a quien entregue o ponga a disposición de la empresa esos equipos, entonces deberá suministrarle a la organización los respectivos certificados de inspección, ajuste y calibración y que obviamente estos documentos o estas certificaciones estén, digamos, vigentes, ¿vale? Bueno, muy bien. Eso es lo que básicamente establece la norma ISO 9001 acerca de los recursos de seguimiento y medición. Les quiero hacer la siguiente pregunta. En materia de seguridad y salud en el trabajo, si una empresa solicita la realización de mediciones higiénicas y ambientales en su organización, por ejemplo, que se vayan a realizar mediciones de los niveles de ruido que se generan en la empresa, la organización que solicita ese ejercicio podría perfectamente solicitar los certificados de inspección, ajuste y calibración
de los dispositivos que se van a utilizar para realizar esas mediciones higiénicas, por ejemplo? ¿Qué opinan ustedes? La respuesta es un sí rotundo. No debe, Argenis, tiene, bueno, sí, es obligatorio hacerlo para asegurarse de que las mediciones de los niveles de riesgo sean confiables y a partir de allí la empresa pueda tomar las medidas pertinentes al respecto. ¿De acuerdo? La organización con esos documentos comprueba o digamos se asegura de que las mediciones que van a generar esos recursos de seguimiento y medición son confiables. ¿Listo? Les quiero hacer la siguiente pregunta. Si una organización pretende medir la cantidad o por ejemplo, contrata a una organización para llevar a cabo la medición de los niveles de contaminación que generan sus vertimientos, pregunto, ¿la empresa puede pedirle al proveedor que le entregue los certificados de inspección, ajuste y calibración de los equipos que van a utilizar para medir los niveles de contaminación de los vertimientos que genera la empresa? Por ejemplo, para establecer la cantidad de metales pesados presentes en los vertimientos. Exactamente. Quiere decir que los recursos de seguimiento y medición perfectamente pueden aparecer en materia de seguridad, salud en el trabajo, como también en materia ambiental. Y ni qué decir de la gestión de la seguridad e inocuidad de los alimentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las empresas perfectamente pueden utilizar básculas para poder calcular la cantidad de materia prima que se va a procesar, por ejemplo. Pueden utilizar termohigrómetros, pueden utilizar cualquier tipo de, ¿sí? Cualquier tipo de instrumento que le ayude a confirmar la seguridad e inocuidad de los alimentos. Sí, correcto, Manuel, que estén vigentes, obviamente, los certificados de inspección, ajuste y calibración. Yolimar me hace una pregunta. La certificación es lo que garantiza que sean confiables y realmente defendibles. Correcto, David. Muy bien. Ajá, correcto, Víctor. Y evidenciar la trazabilidad. Dice Mario, si por ejemplo un equipo de medición es un modelo viejo y se puede hacer el servicio de calibración fuera del país, pero es muy costoso y otros ensayos pueden evidenciar que el producto cumple, ¿cómo puedo manejar esa situación para no tener una no conformidad por falta de calibración? Sencillo, Jolimar, saquen ese equipo de medición viejo del inventario y listo. Así de sencillo. Me hice entender, Jolimar, o descarten el uso de ese equipo de medición que ya es un modelo viejo y adquieran uno en una versión más reciente. Así de fácil. Porque en este caso estaríamos hablando de un equipo de seguimiento de medición que ya estaría obsoleto. Y si van a realizar el servicio de calibración fuera del país, es muy costoso, entonces pueden tomar la decisión de reemplazar el proceso de medición o de ensayos a través o bien de otro dispositivo o de un mecanismo o metodología similar en donde recursos de seguimiento y medición estén o cumplan con el requisito o los requisitos que les estoy mencionando. ¿Me dice entender, Yolimar? Y para todos, ¿me confirman, por favor? Ok, muy bien. Entonces, a eso hace referencia la norma ISO 9001 en relación con los recursos de seguimiento y medición. Y finalizando aquí el tema de los recursos o las condiciones mínimas o dentro de las condiciones mínimas que deben asegurar las empresas para poner en marcha los sistemas de gestión, tenemos también los conocimientos de la organización. Estos conocimientos de la organización son los que se conocen como el know-how o el saber hacer de una empresa. ¿Y en dónde está reflejado el know-how o el saber hacer de las empresas? En los procedimientos instructivos, manuales, protocolos, reglamentos que la propia empresa genere para la operación de sus procesos. ¿Eso qué significa? Significa que como mínimo en cada uno de los procesos que componen el sistema de gestión, como mínimo debe existir un método de trabajo. Es decir, como mínimo en los procesos que hacen parte del sistema de gestión,
como auditores deberíamos observar al menos un procedimiento o un manual o un reglamento o un instructivo o el documento que sea que nos expliquen cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué se ejecutarán las tareas y actividades relacionadas o exigidas o establecidas para la operación de esos procesos o del proceso que estamos auditando. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Sinergia, gerencia de conocimiento de la organización para la operación y para el desempeño del sistema de gestión de sus colaboradores y o partes interesadas. Sí, correcto, Víctor. De eso se trata todo lo que les acabo de decir en relación con el saber hacer. En el saber hacer o en el know-how de la empresa, ¿sí? Como ustedes bien saben, al tener la posibilidad de poder constituir, de poder determinar, de poder establecer la forma en la que realizará su actividad económica a través de la determinación de las etapas y fases de su cadena de valor, que es lo que hablábamos precisamente ayer en relación con el ciclo de vida de productos y servicios, ¿sí? Este, la empresa tiene la absoluta libertad, la potestad, la facultad de determinar y documentar precisamente cómo se ejecutarán esas tareas y actividades para la operación de esos procesos. Esto que le permite a la empresa, primero, unificación de criterios de actuación, es decir, ponerse de acuerdo en cómo operan o funcionan los procesos. ¿Por qué? Porque los procedimientos dicen cuándo, por qué, para qué, quién, cómo, dónde, con qué recursos, entre otros, se ejecutarán los procesos. Y esto le permite a las empresas garantizar de que quienes hagan parte de esos procesos o de la organización en general conozcan y estén de mejor manera o que estén más contextualizados acerca de lo que en realidad se tiene que implementar o realizar dentro de un proceso para que éste funcione correctamente. Además, esos conocimientos de la organización documentados en esos métodos de trabajo le permitirá a la empresa más adelante implementar acciones de control que le permitan mantener bajo la lupa el funcionamiento y desempeño de los mismos para que ante cualquier desviación de los procesos con respecto a esos métodos de trabajo, la empresa inmediatamente tome los correctivos necesarios y vuelva a encauzar en esa ruta o vuelva a encauzar la operación de los procesos según esos criterios de actuación. Y además, esa información allí contenida, ¿sí? Allí contenida en estos métodos de trabajo, hacen que la empresa, hacen que la empresa pueda utilizarlos como materia prima para el suministro, desarrollo y mejora continua de las competencias del personal, que es lo que viene precisamente a continuación. ¿Me hice entender hasta ahí, muchachos? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? En las empresas organizadas, todos los trabajadores se realizan bajo un permiso de trabajo, certificado de actividades especiales y los respectivos procedimientos de cómo realizar las actividades, manera de garantizar un trabajo seguro. Correcto, Ricto, perdón. Exactamente. Tienes toda la razón. Muchachos, acudo a su amable colaboración para que me permitan unos minutos nada más, unos 2 minutos y ya me conecto de nuevo con usted, ¿vale? Regálenme por favor 2 minutos y ya me contacto ya me conecto de nuevo con ustedes, ¿vale? Muchas gracias. Listo. Bien. Bueno, ¿me escuchan de nuevo? ¿Me confirman, por favor, todos? Sean tan amables. Ok, listo. Entonces, como les decía,
Los conocimientos de la organización se podrán documentar en los métodos de trabajo o nosotros los auditores debemos asegurarnos de que la información que utilizará la empresa para el suministro, adquisición y desarrollo y mantenimiento y mejora continua de las competencias del personal están contenidas precisamente en esos métodos de trabajo. ¿De acuerdo? Además, para que la empresa pueda llevar a cabo un debido proceso de contextualización, es decir, para que las empresas garanticen que los colaboradores estén ubicados en espacio y tiempo en relación con el sistema de gestión, ¿sí? Pueden las empresas perfectamente utilizar estos conocimientos para asegurarse de que las personas no solo tengan un buen desempeño dentro de su cargo o, o, o el lugar que ocupe la estructura organizacional, ¿sí? Sino que también su desempeño sea apropiado en el sistema de gestión. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque ahora las evaluaciones de desempeño ya no se hacen exclusivamente para saber si la persona cumple con las funciones y responsabilidades asignadas del cargo que ocupa, sino que también se evalúa el desempeño de la persona en relación con el sistema de gestión en el que participa. Bien, de esto obviamente hablaremos a través del requisito o el estándar de competencia, este que ustedes ven acá, este que dice aquí competencia. Bien, quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Todos los mecanismos para abordar los impactos ambientales deben estar documentados? ¿Qué opinan ustedes? Todos los mecanismos o criterios de actuación para abordar los impactos ambientales tienen que estar documentados. Por supuesto, quiere decir que esa información documentada hace parte de los conocimientos de la organización en relación con el accionar o garantizar el accionar adecuado de sus colaboradores alrededor del abordaje de los impactos ambientales según sus niveles de significancia. Pregunto, ¿todas las acciones para la prevención de los riesgos laborales también tienen que estar documentadas? ¿Qué opinan ustedes? Exactamente. Por lo tanto, eh, estos deben estar contenidos en procedimientos instructivos, manuales, protocolos, reglamentos y demás, ¿ya? Para que la empresa los pueda divulgar a todos los colaboradores de la organización y puedan adquirir, desarrollar y mejorar continuamente las competencias alrededor de la prevención de riesgos laborales. ¿Listo? Entonces, quiere decir que los conocimientos de la organización también son perfectamente aplicables, ¿cierto? Para los demás sistemas de gestión. Aquí quiero hacer un alto en el camino porque para la norma ISO 22000 hay unos requisitos, digamos que en materia de recursos sí se podría considerar como específicos. Bueno, aquí en la norma ISO 22000, las personas, la infraestructura, los ambientes de trabajo, eso ya lo tenemos claro, ¿sí? Y atentos y atentas con lo que viene a continuación. Elementos del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos desarrollados externamente. Es decir, cuando una empresa de alimentos le deja la responsabilidad a un proveedor, contratante perdón, proveedor, contratista o subcontratista, la responsabilidad de generar ciertos elementos que hacen parte del sistema de gestión de la seguridad e inocuidad de los alimentos, la organización tiene que controlar ese producto que le entregue el contratista o proveedor en relación con el sistema de gestión. Por ejemplo, supongan ustedes que la empresa contrata a una empresa especializada en norma ISO 22000 para que les elabore los programas de prerequisitos. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma ISO 22000 al respecto? Que la organización debe asegurarse de que lo que le está entregando ese proveedor o contratista sea compatible
con el sistema de gestión de seguridad e inocuidad de los alimentos que le entrega ese contratista o proveedor. Por ejemplo, que ese contratista o que la organización haya contratado a una empresa especializada en la formulación de medidas para la identificación y evaluación de los peligros para la seguridad e inocuidad de los alimentos. Cuando ese documento se lo entregue ese contratista, la empresa tendrá que asegurarse de que efectivamente esa información que le entrega ese contratista o proveedor tiene que ser compatible con el sistema de gestión de la seguridad e inocuidad de los alimentos que les estaría suministrando. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Eso es lo que, digamos, serían específicos en materia de la norma ISO 22000. Ahora, lo que viene a continuación es lo relacionado con el control de los procesos, productos o servicios proporcionados externamente. Es decir, la empresa en materia de seguridad e inocuidad de los alimentos debe asegurarse de que tiene bajo control, tiene bajo monitoreo el desempeño de sus proveedores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este requisito del control de procesos, productos o servicios proporcionados externamente en un sistema integrado de gestión, es decir, en un sistema de gestión donde se apliquen otras normas internacionales y se incluya la norma ISO 22000, este requisito aparece como o se asume como homólogo. ¿Por qué razón? Les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Los proveedores pueden o podrían comprometer el desempeño ambiental de una empresa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Correcto. Por lo tanto, en la norma ISO 14000, en la norma ISO 14001, el control que se debe aplicar o garantizar sobre los proveedores de la empresa en materia ambiental hace referencia precisamente a que se lleven a cabo estas medidas de seguimiento, evaluación y análisis del desempeño del sistema de gestión. Correcto, mi querido Manuel López. Es una responsabilidad contractual solidaria compartida. En materia de seguridad y salud del trabajo sucede exactamente lo mismo. Los proveedores podrían comprometer la capacidad de poder gestionar o abordar los riesgos laborales propios de la organización. Por lo tanto, los proveedores en seguridad y salud en el trabajo tienen que estar bajo control. El desempeño de los proveedores en materia de seguridad y salud en el trabajo también debe estar bajo control. Y ni qué decir de los de calidad. Por lo tanto, les voy a explicar de una vez este estándar porque este mismo aparece en la norma ISO 9001 en el capítulo 8, exactamente en el estándar 8.4, que tiene el mismo nombre: control de los procesos, productos o servicios suministrados externamente. En la norma ISO 45001 aparece en el estándar 8.1.3, 8.1.4, creo, denominado compras. Y en la norma ISO 14001 aparece incluido dentro de los controles operacionales o se asume como un requisito dentro de los controles operacionales que tiene que implementar la empresa en relación con el desempeño del sistema de gestión. Por lo tanto, les voy a explicar este estándar y cuando lleguemos a este mismo estándar en las demás normas internacionales, pues lo vamos a pasar inmediatamente. ¿Hasta ahí me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Hasta ahí me hice entender? Bueno.
Bien, perfecto. ¿En qué consiste ese control de los proveedores o el control de los procesos, productos o servicios suministrados o proporcionados externamente? Primero, la organización que pretenda entablar alguna relación con un proveedor tiene que hacerlo a partir de unos requisitos o estándares que la propia empresa establece para poderlos seleccionar. Es decir, una empresa debe tener en cuenta sus necesidades y expectativas en relación con la vinculación de proveedores para sus sistemas de gestión en la medida en que los productos y servicios que ofrezcan esos proveedores cumplan con las necesidades y expectativas de dichos sistemas de gestión. Por lo tanto, al pretender vincularse o generar algún tipo de relación con los proveedores externos, contratistas, subcontratistas y demás, la empresa tiene que establecer los recursos, perdón, los requisitos o los criterios de evaluación para poder determinar objetivamente hablando cuál proveedor puede vincularse o podría tener alguna relación con la empresa. Por lo tanto, la selección se podrá realizar a partir de la aplicación de criterios de evaluación cuantitativa como cualitativos. Y en la medida en que los proveedores cumplan con esos requisitos, serán seleccionados y por ende vinculados a la organización. Pero esa selección de proveedores se da de manera o se generará de manera objetiva. Es decir, no se realizará al parecer de los miembros de la alta dirección o por un impulso de la alta dirección. No, se da porque la empresa aplica unos criterios de evaluación objetiva para que a través de unos resultados cualitativos y cuantitativos se determine cuál es el proveedor que cumple con esos requisitos. Adicional a eso, cuando se apliquen estos criterios de evaluación objetiva para la selección de los proveedores, la empresa tendrá que formular qué acciones realizará según los resultados obtenidos. Por ejemplo, si el proveedor no cumplió o no obtuvo la calificación para poderse vincular con la empresa, ¿qué acciones va a tomar la organización? Si el proveedor, por decirlo de alguna manera, cumple con los requisitos de la empresa, pero con ciertas condiciones, ¿cierto? O con ciertas restricciones, ¿qué acciones o con ciertos condicionamientos, qué acciones formulará la empresa al respecto? Y si el proveedor fue seleccionado, ¿qué acciones realizará la organización? Pregunto, ¿se puede aplicar la norma 37.001? Argenis, pueden aplicar la norma que consideren pertinente, no hay ningún problema. La norma que quieran. ¿Listo? Entonces, eso con respecto a la selección de proveedores. Ahora, una vez el proveedor vinculado a la organización, la empresa tendrá que monitorear el desempeño del proveedor. Por eso hablan de evaluación y reevaluación. Es decir, eso significa que el proveedor como mínimo tiene que, la evaluación del desempeño del proveedor como mínimo tiene que realizarse 2 veces. Mínimo 2. De ahí en adelante, las que quiera realizar la empresa. Hay empresas que dicen, vamos a evaluar el desempeño del sistema de gestión, perdón, vamos a evaluar el desempeño de los proveedores de manera semestral. Es decir, una evaluación en el primer semestre y otra evaluación en el segundo semestre. Ahí se estarían cumpliendo los 2 ejercicios de evaluación del desempeño de los proveedores, porque las normas internacionales exigen la evaluación y reevaluación. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me confirman, por favor? ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Por supuesto, la evaluación y reevaluación del desempeño de los proveedores, ¿sí? Tienen que realizarse según unos criterios cualitativos y o cuantitativos que establezca la empresa para ello.
Por lo tanto, la forma o las metodologías y la periodicidad de la evaluación y reevaluación del desempeño de los proveedores, como la selección de los mismos, deberá quedar documentados. Adicional a eso, las decisiones que tome la organización en relación con los resultados obtenidos en la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores también deberá quedar documentados. Adicional a esto, las empresas y los proveedores externos tienen que garantizar que la comunicación es fluida. Es decir, cuando una empresa necesite, cuando una organización necesite de productos y servicios de sus proveedores externos, deberá hacerlo a través de canales de comunicación e interacción que le permitan transmitir de manera clara a sus proveedores externos sus necesidades y expectativas en relación con los productos y servicios que se exigen. Quiere decir que nosotros como auditores debemos asegurarnos que entre la organización y sus proveedores hay canales de comunicación eficaces. Por ejemplo, que existan correos electrónicos acordados o pactados entre ambas partes para la transmisión de los necesidades y expectativas en cuanto a productos y servicios. Que el proveedor le haya asignado, ¿sí? Que el proveedor externo le haya asignado a la empresa un asesor o una persona, o que haya un grupo de personas enfocado en recibir y darle gestión eficaz a las solicitudes de productos y servicios generadas por la organización, y que esa información también quede documentada. Por ejemplo, una línea telefónica, etcétera, etcétera. Y también asegurarse de que la organización utilice herramientas documentales para dejar constancia de los productos y servicios que se les solicita a los proveedores, con el ánimo de que cuando se reciban, la empresa los pueda verificar. Es decir, que la empresa establezca mecanismos de evaluación para la recepción de los productos y servicios que les soliciten a sus proveedores externos. Por ejemplo, una de las herramientas documentales más utilizadas es la famosa orden de compra u orden de servicio, que es un documento en donde las empresas relacionan los productos y servicios que le exigen a sus proveedores, y los proveedores deberán entregar los productos y servicios según aparezca o según se contemple en esa orden de servicio o en esa orden de compra. Por ejemplo, y con esa misma orden de servicio u orden de compra, las empresas van a poder confirmar, van a poder verificar, validar con total certeza si los productos y servicios que están recibiendo son los que se solicitaron o fueron los que se pactaron con sus proveedores. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Vale, muy bien. Entonces, esas consideraciones que les acabo de mencionar aplican para todos los sistemas de gestión en cuanto al control de los procesos, productos o servicios suministrados o proporcionados externamente. Esas son las medidas que deberá implementar la organización para el control de los proveedores externos, independientemente que estemos hablando de seguridad e inocuidad de los alimentos, independientemente que estemos hablando de seguridad y salud en el trabajo, independientemente de que estemos hablando de gestión ambiental, gestión de la calidad, los mecanismos de control, seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de los proveedores externos, incluyendo contratistas y subcontratistas, este, son exactamente las mismas. Además, y con esto termino la sesión de hoy, la organización también deberá demostrar que las necesidades de compra o de adquisición de productos, procesos o servicios externos
se lleva a cabo de manera estructurada o de manera sistemática. Es decir, que a nosotros como auditores, la organización nos comente, nos diga, nos describa cómo determinan las necesidades de compra o de la necesidad de adquisición de procesos, productos o servicios externos. Por ejemplo, que las empresas nos dicen lo siguiente: nosotros realizamos un comité de compras en donde las partes interesadas o los departamentos o áreas que necesitan productos, procesos o servicios externos lo ponen en la mesa a consideración de los encargados de evaluar y aprobar las compras para que entre ambas partes se pongan de acuerdo y autoricen la adquisición de esos productos, servicios o procesos externos requeridos por cada dependencia. Por ejemplo, y resultado de las decisiones que se toman en ese comité de compras es que se genera la orden de compra o las órdenes de servicio. ¿Me hice entender? ¿Me confirma, por favor? La idea es que la organización nos pueda presentar y sustentar a nosotros cuáles son los mecanismos de actuación que implementa para determinar las necesidades de adquisición o de compra de procesos, productos o servicios externos. Y esto aplica, repito, para todos los sistemas de gestión, no solo para gestión de la calidad, no solo para la gestión ambiental, no solo para la gestión de la seguridad e inocuidad de los alimentos, para todos los sistemas de gestión. Esto que les acabo de decir, ¿les quedó absolutamente claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Profesor, una pregunta. La norma 37.301 incluye este requisito. Mi querida Avianis, y para todos, el control de procesos, productos o servicios proporcionados externamente es un requisito que aparece en todas las normas internacionales, absolutamente en todas, ¿vale? Sí, profe, acá nosotros utilizamos la orden de compra para